Bueno, mis hermanos queridos, llegamos hoy al final del recorrido por este tema amplio y glorioso, hijos de Dios. ¿Sí? Hoy terminamos este punto, este tema amplio, y luego vamos a ver las manifestaciones precisamente de los hijos de Dios. O sea, esto es, obviamente, es algo doctrinal y a la misma vez práctico, pero hoy terminamos con esa parte de hijos de Dios y las implicaciones sobre el creyente y su vida cristiana. Estas implicaciones, mis amados hermanos, que van mucho más allá de una mera declaración verbal o de una profesión superficial y vacía. Ser hijo de Dios, mis amados, afecta profundamente la vida de la persona. ¿Por qué lo afecta de tal manera? Porque es que estamos hablando que esa persona es el objeto y el resultado de la poderosa obra trinitaria de Dios que influye en su interior transformando su vida. Por esa razón es que uno tiene que decir que si las tres personas de la Trinidad están trabajando en esa persona, pues seguramente que va a ser formado a la imagen del Señor. Si es uno solo, entonces no. Si son dos, no. Se necesitan los tres. Como dijo el apóstol, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermano, ¿sabe por qué el mundo no nos conoce? El mundo no nos entiende. El mundo no conoce ni siente lo que nosotros ahora, por la obra de Cristo, entendemos, conocemos, queremos y sentimos. Por eso el mundo no nos conoce, ¿entiende, hermano querido? Mientras nosotros queremos que así como es en el cielo, sea hecho en la tierra, el mundo solo desea tierra, solo desea placeres para complacerse y revolcarse en ella. Porque ellos no pueden contemplar a Cristo y las cosas de arriba, ni conocerlas. Por eso el mundo no nos conoce, mis amados hermanos. Así que saber y conocer que somos hijos de Dios es crucial para nuestra vida en esta tierra. Entender esta verdad y realidad va a tener efectos prácticos sobre la persona que ha creído en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son estos efectos, hermanos? Lo que hemos venido hablando y que es nuestra última parte de estas enseñanzas, y es que el Hijo de Dios es incompatible con el pecado. Esos son efectos prácticos. Por lo menos ya hay una incompatibilidad con el pecado. No queremos conformarnos a él. Es decir, hermanos, como lo hemos hablado, no es que el creyente no peque, eso lo hemos señalado con claridad, sino que lo que estamos hablando es que ahora el creyente, precisamente por esta realidad en su vida, no puede permitirse una vida licenciosa de pecado. No se la puede permitir. El objetivo principal de Dios en la salvación de una persona es hacerlo santo. Es decir, apartarlo y consagrarlo para una vida y servicio a Él. De modo que los miembros del cuerpo y su corazón ya no son puestos para la injusticia, sino que son para la justicia en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esto que estamos hablando es logrado, como lo cité anteriormente, porque las tres personas de la divinidad o de la Trinidad son las que están involucradas en ese trabajo en la persona. Por eso usted ve un unitario. ¿Y cómo vive un unitario? ¿Tiene estas implicaciones? ¿Un unitario? No, hermanos queridos. Aquellos que solo hablan de Cristo y de Cristo y de Cristo y de Cristo, olvidando la obra del Padre y del Espíritu, ¿cómo viven? ¿Los ha visto? ¿Y cómo ha visto usted ahorita las iglesias modernas que solo se mueven por el mover del Espíritu Santo? ¿Cómo viven? Ven, mis queridos hermanos, por eso es que es tan importante que esta obra sea hecha en nosotros con las tres personas de la Trinidad, porque esto nos va a llevar a usted y a mí a tener las implicaciones que esta verdad nos dice y no otras. Entonces, por ejemplo, los que hablan solamente de Dios, ¿qué pasaba con los fariseos? Se dedicaban a las obras. ¿Ven? Los que solamente hablan de Cristo y de la gracia y de la gracia y de la gracia, ¿cómo viven? ¿Ya soy salvo? No hay necesidad de más nada. ¿Ven? Y los que viven bajo el mover del Espíritu Santo viven haciendo una cantidad
de locuras. Pero aquellos que tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en ellos, hermano, van a ser objeto de esta obra muy poderosa que afecta y transforma la vida de la persona. Así que el primer paso hacia la santidad, hermanos, es reconocer la pecaminosidad y la maldad del pecado, tanto en su esencia de la violación de la ley, como en su origen diabólico, como lo hemos visto. Pero el segundo paso es ver su absoluta incompatibilidad con Cristo, en su persona, sin pecado y su obra salvadora, que es lo que hemos visto. Ven, hermanos, ese es el paso hacia la santidad. Entender que somos hijos de Dios, que no vamos en contra de su bendita ley, que es buena, santa y pura, y no vamos en contra de la obra que Cristo ha hecho para salvarnos. Hoy veremos entonces la quinta y última razón que tenemos por la cual podemos afirmar que los hijos de Dios son incompatibles con una vida de pecado. Hoy vamos a ver la última y quinta razón. Y es que el Hijo de Dios es incompatible con el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Mire que yo no me he salido de los mismos textos. Los títulos han estado de acuerdo a los textos que hemos trabajado. Así que el Hijo de Dios es incompatible con el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Juan cierra esta sección con una razón muy poderosa, hermanos. Y aquí subraya con fuerza la incompatibilidad, hermanos, o la imposibilidad, más bien, del Hijo de Dios con una vida dominada por el pecado. De eso es que estamos hablando. Por eso él dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, mis queridos hermanos. Hermano, ¿por qué no podía pecar Cristo? Porque era Dios y venía ¿de quién? De Dios. Una vez más, hermanos, debemos plantearnos la pregunta después de haber leído esto. Planteémonos nuevamente la pregunta. ¿Será que estos versículos o este versículo que acabamos de leer enseñan la perfección pura y completa libre de pecado? ¿Será que puede el cristiano ser perfecto y sin pecado en esta tierra, en acto, pensamiento, en deseo y en cualquier otro aspecto? Tenemos que responder lo que ustedes acaban de decir. No, no es lo que Juan está afirmando a través de estos versículos. Pero también tenemos que ser conscientes de una cosa, que aunque no es lo que Juan está afirmando, oiga bien, tampoco está afirmando que sea imposible para el cristiano luchar contra todo pecado y evitarlo. Esa es otra cosa que tenemos que atender. No irnos para un lado, pero tampoco desechar el otro. Juan no está afirmando que una persona pueda ser libre de pecado, completamente perfecta y pura en esta tierra, pero tampoco está negando que sea imposible para un cristiano luchar contra todo pecado y contra toda especie de mal y evitarlo. Eso es lo que el apóstol Juan está diciendo. Así que recordemos que esto tiene una audiencia original. Recordemos que el apóstol Juan le está hablando a una audiencia original que estaba en aquel tiempo. ¿Y qué dice? Era el gnosticismo, ¿sí recuerdan? El gnosticismo. No lo tocamos aquí al principio, en la introducción y todas las cosas, y hemos hecho algunos toques de esta doctrina. Pero el gnosticismo, ¿qué hacía el gnosticismo, hermano? Por lo cual Juan está hablando de esto. El gnosticismo le decía a sus oyentes o a los que se adherían a esta doctrina, lo llevaba a diferentes conclusiones. Es decir, hermanos, ellos decían, algunos suponían que la posesión del conocimiento, de la gnosis, del conocimiento, los hacía perfectos. Ellos pensaban que tener este conocimiento, como hemos hablado en veces anteriores, que este conocimiento elevado los hacía súper espirituales. ¿Sí recuerdan? Los hacían de un nivel por aquí alto, donde ellos ya prácticamente habían alcanzado la perfección. Pero otros dentro de este movimiento sostenían que como ya ellos eran perfectos y que había diferencia entre el cuerpo y el alma, no importaba pecar, porque no podía perjudicar a aquellos que ya habían sido iluminados a tal punto.
Eso no podía afectar su alma de cierta manera. Así que si nosotros vemos esto que el apóstol Juan estaba enfrentando en ese tiempo, ambas posiciones, que el conocimiento los hacía perfectos y que los que eran iluminados ya no tenían problema con que pecaran, son moralmente perversas. Todas dos son perversas. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? Porque la primera, es decir que el conocimiento, solamente a través del conocimiento somos hechos perfectos, esto ciega al pecado y niega la existencia de pecado. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, si decimos que solamente por el conocimiento que tenemos ya somos libres de pecado, entonces somos mentirosos, como dice Juan, porque estamos negando que el pecado todavía está. Estamos negando su existencia. Pero la segunda, decir que entonces si hemos sido iluminados y ya no hay problema con pecar, lo que hace es a la persona indiferente al pecado y niega la gravedad y las consecuencias del pecado. ¿Ven que las dos son malas? No obstante, hermanos, estas prácticas no son ajenas hoy en día en medio del cristianismo intelectual y superficial, que no tiene problema real. Oiga la palabra que le estoy diciendo, real con el pecado. Yo le pregunto una cosa. Si usted le habla hoy al cristianismo de hoy, de pecado, ¿se lo va a negar? No se lo niega. Saben que hay pecado. El problema es que el cristianismo intelectual de hoy y superficial no tiene problema real con el pecado. Es decir, hermanos, hoy la gente no tiene conocimiento espiritual de lo que es el pecado. No lo tiene. Tiene un conocimiento intelectual que le dice el pecado está mal. Y de pronto algunos en su entendimiento intelectual del pecado dicen, uy, como el pecado es malo, me voy a alejar de ciertas cosas. ¿Sí? Pero no tiene un problema real, o sea, no tiene un conocimiento espiritual. Para ellos todavía estas cosas siguen siendo locura. Y por eso en muchas ocasiones dicen, estos están exagerados. ¿Entiende, mi hermano querido? Así que hoy en día no es diferente de lo que estaba pasando allá. Lo que pasa es que hoy se manifiesta de otra forma. Pero al final es lo mismo, hermanos. Como lo hablamos el jueves cuando les cité acerca del orgullo, ¿sí recuerdan? Cuando les cité acerca del orgullo. ¿Sabe la gente que el orgullo es malo? ¿Sabe el cristianismo de hoy que el orgullo es malo? Es una de las cosas que tienen como más malas, ¿sí o no? Pero, ¿será que la gente de hoy lo puede ver en los términos que citamos el orgullo de parte de ese hombre? Recuerden, se lo voy a volver a citar. Si el orgullo no muere en usted, nada del cielo puede vivir dentro de usted. Mire lo que él dice. No lo considere. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema está en reconocer algo de manera intelectual y en reconocer algo de manera espiritual. Él dice, no lo considere solamente como una forma de ser que no lo favorece. ¿Ve? El orgullo no me deja ser como mejor persona. No lo considere meramente como algo que le hace una manchita por aquí y que usted simplemente quiere limpiarse. No lo considere de esa forma. Ni tampoco mire que si usted y yo queremos dejar el orgullo, ¿cómo se deja el orgullo? Con humildad. ¿Es así o no es así? Pero tampoco podemos ver la humildad simplemente como una virtud digna. Es decir, esto no me favorece, esto es una manchita que tengo que no me deja ver bien. Entonces seamos humildes para poderme ver bien. ¿Entiende, hermano? Eso no tiene que ver con eso. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Lo que la gente debe de entender es que el orgullo está hecho todo de infierno y la humildad todo de cielo. Con el orgullo resistiremos a Dios, con el orgullo le haremos mal a los hermanos, con el orgullo le haremos mal a las familias, el orgullo destruye, el orgullo nos hace como animales, pero la humildad nos lleva a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, nos deja ver en el lugar que nosotros estamos y nos lleva a ser serviciales, con un servicio que quiere honrar y glorificar al Señor. ¿Entiende la diferencia, mi hermano querido? Eso no se está viendo el día de hoy. La gente le molesta ser orgullosa, pero no por Dios, no por lo que causa, no por lo que hace, no por lo que muestra, sino simplemente porque es que es algo que se me ve feo. Lo mismo, hermanos, de aquel entonces. Así que las cosas el día de hoy se ven tan naturalmente que solo basta ajustar algunas cosas y listo.
Y usted se da cuenta que el cristianismo de hoy es moralista. Pero hermano, ajustar ciertas cosas y ver el orgullo como algo que no me favorece, hace que entonces usted empiece a ajustar algunas cositas, algunas tuerquitas, y listo, ya me mejoré de esa manchita, pero esto no implica una vida apartada del pecado. Nunca va a implicar una... El Señor, ¿qué dice el Señor? Esto que no toques, no gustes, no hagas, no manejes. ¿Sí recuerdan? Todo esto conforme a mandamientos de hombres parece a la vista, parece sabiduría, pero no tiene ningún efecto sobre los deseos de la carne. Hermanos, yo quiero que entendamos una cosa, mis amados. El cristianismo es único entre todas las otras expresiones de fe. Es único, hermano. Es único. ¿Por qué? Porque el cristianismo trata más de una relación que de una práctica religiosa. Acabamos de hablar de algo de la oración, de las perlas, ¿cierto? Perlas para el alma que les acabé de dar de parte del pastor Melkin Trujillo. Hermanos, la oración se ha visto como una práctica religiosa de la cual la gente se cansa de estar ahí porque no encuentra nada. Pero cuando nosotros entendemos que una oración se trata de comunión con Dios, de estar con Él, de mi necesidad de Él, de saber que a través de esa oración Dios me escucha y allí cerrada la puerta Dios me va a escuchar y Dios me va a responder porque es lo que Dios ha determinado, eso es completamente diferente. Entonces ven que el cristianismo es único porque se trata más de una acción, de un acto religioso, se trata más que eso, es una relación con Dios que verdaderamente transforma el alma. Transforma el alma. Hermanos, el cristianismo es único. ¿Por qué? Porque esto no se trata de tener una lista con lo que se debe o no se debe de hacer, reprimiendo los deseos de la carne, sino de crecer en una relación que se ha hecho posible por la obra de Cristo en la cruz y llevado a cabo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Usted ha visto a muchas personas, ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Como si muchas personas quieren que el día de hoy un pastor les dé una lista de cosas que pueden o no pueden hacer. ¿Para sentirse bien con quién? Con ellos mismos, hermanos. Con ellos mismos. Pero, hermanos, no pueden reprimir los deseos de la carne. Hermano, para reprimir los deseos de la carne necesitamos ir al Señor, que transforme nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestra voluntad a la justicia. Por eso es que el cristianismo es único, diferente de todas las otras religiones. Hermanos, entonces lo que Juan está enseñando según el texto y los verbos que estamos usando aquí no es la perfección, no es que usted y yo estemos libres completamente de pecado. Así que más de que hablar de algunos pecados particulares, porque muchas veces las personas están pensando, venga, ¿qué es eso de que no peca? ¿Qué son las cosas que yo tengo que dejar de hacer como para que yo no me considere un practicante de pecado? No, hermanos, un hijo de Dios tiene incompatibilidad con una vida frecuente, ligera y consciente de pecado. De eso es que está hablando el apóstol Juan. La razón la podríamos parafrasear con el pasaje de la siguiente manera. Quiero parafrasearle el pasaje de otra manera, no como está allí escrito, sino de otra manera. Todo aquel que es engendrado de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, no sigue viviendo en pecado. ¿Me entiende? Todo aquel que es nacido de Dios no sigue viviendo una vida en pecado. Y aquí se encierran las enseñanzas anteriores, hermano. Ahí se encierran las enseñanzas anteriores. Y nos da el punto final. No puede seguir una vida de pecado porque, y voy a usar una palabra que tal vez no hemos usado acá, pero porque el esperma de Dios mora en él. Esa es la palabra griega. Esa es la palabra griega que se está usando ahí. El esperma de Dios mora en él, hermanos. Así que vamos a hablar un poquito de qué es esto. ¿Qué quiere decir esto, hermano, de la simiente? Esa palabra simiente es la palabra esperma, la palabra griega esperma.
Y Juan nos está diciendo lo siguiente, hermanos queridos. Nos está hablando, en otras palabras, nos está hablando del Espíritu Santo. Y es de lo que vamos a hablar. ¿Por qué un hijo de Dios es incompatible con el pecado? Porque la simiente de Dios está en él. En otras palabras, un hijo de Dios no puede seguir viviendo en pecado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? No sigue una vida en pecado porque el esperma de Dios está en él. Así que, hermanos, Juan lo que nos está diciendo es que esa simiente, esa esperma es la nueva vida que Dios mismo ha implantado en el corazón del creyente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Es decir, hermanos, así como la semilla humana, es decir, ¿cuándo hay vida? ¿Cuándo hay vida? En la unión de un hombre con una mujer que Dios la bendijo, ¿cierto? ¿Cuándo hay vida? ¿Cuándo hay vida? Cuando la simiente del hombre, cuando la semilla del hombre, cuando la esperma del hombre viene y ¿qué hace? Fecunda el óvulo. Ahí hay vida, hermano querido. Sin eso no hay vida. ¿Entienden? Esto no es una clase de biología, sino que es para hacer la ilustración. Es en ese momento que hay vida y de ahí empieza a crecer una vida y se forma una vida desde ese momento. Así que como la semilla humana transmite vida y transmite naturaleza, ¿sí? Por eso cuando el hijo nace, alguien puede decir, es igualito al papá o es igualito a la mamá. ¿Y de qué otra forma, hermanos? Usted puede ver que cuando el Señor creó a Adán, lo creó a imagen y su semejanza. ¿Es así? Pero cuando Adán peca y vienen los hijos de Adán, dice que los hijos de Adán fueron conforme a la imagen de ¿quién? Ahí está. ¿Entiende, mi querido hermano? Así que así como la semilla humana transmite vida y naturaleza, Dios, hermanos, ha implantado en nosotros su simiente espiritual que nos comunica. Oiga bien, nos comunica no solo vida, nos comunica su vida y su naturaleza divina. Eso es lo que hace. Y es por esa razón de tener la simiente de Dios en nosotros, el esperma de Dios en nosotros que nos da su vida y su naturaleza, mis queridos hermanos, esa es la razón que no puede ser más fuerte el deseo de una vida de pecado que de una vida de santidad en el creyente. Porque hay algo que le impide, hermano. ¿Qué le impide? ¿Qué le impide? La vida de Dios en él. Eso se lo impide, hermano, ¿sí ve? O sea, siempre, un hijo de Dios, Dios siempre se le va a poner. Por eso la vida de pecado, la vida de estar satisfaciendo los deseos carnales, no puede ser más fuerte que una vida de santidad en el creyente. Porque la vida de Dios está en él. Si fuera cualquier otra vida, yo le digo listo, pero es la vida de Dios. Es la simiente de Dios en el creyente. En otras palabras, mis amados hermanos, en donde habita el Espíritu de Dios, no puede dominar el pecado. Así de sencillo. Donde habita el Espíritu de Dios, no puede dominar ¿qué? El pecado, ni los deseos, ni el corazón engañoso, no puede dominar donde habita el Espíritu de Dios. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que si esto ocurre, es decir, si la vida de Dios, si el esperma de Dios llegó a la vida del creyente y le da vida a esa persona, esta persona será diferente del hombre y de la mujer común. Mire, efectos prácticos, hermanos. Si la vida de Dios está en esta persona, esa persona va a ser diferente del hombre, la mujer y los niños comunes. Piensa en Josías, que lo venimos leyendo. Piensa en Josías. ¿Cuándo llegó el Señor y de cierta manera Josías se convirtió? Digamos que desde los 8 años. ¿Es así o no es así? ¿Y fue Josías un niño como los niños comunes? ¿A qué se dedicó? Vamos a poner la ley del Señor. Y vamos a hacer todo como la ley del Señor. Y tanto así que hoy leímos que hizo una Pascua como hace muchísimo tiempo no había pasado desde los jueces de Israel.
Desde ese tiempo no se había dado la Pascua como Josías lo había hecho. Así que fue un niño común. ¿Por qué? No fue un niño común. Porque la vida de Dios fue puesta en su vida. Así que usted y yo tampoco podemos ser un hombre y una mujer común. Porque los hijos del diablo, que así como su padre pecan desde el principio de sus vidas, hasta ahora siguen y seguirán pecando. Porque no pueden dejar de hacer lo que hay en la vida de ellos. ¿Y cuál es el gen? ¿Cuál es el esperma de ellos? El del diablo, no el de Dios. Por eso pecan y siguen y seguirán pecando. El Hijo de Dios no, porque la vida de Dios está ¿en quién? En Él, mis amados hermanos. Entonces entiende por qué es que usted como mujer, por qué es que usted como hombre, en el rol que Dios le dio, en lo que el Señor ahora restauró, porque estaba perdido, cómo Dios lo restaura. ¿Cuándo lo restauró? Cuando Dios trajo vida. De lo contrario, usted nunca hubiese dicho, venga, esto es lo que es ser una mujer. ¿Yo qué era? Nunca lo hubiese podido hacer. Por eso es que hoy muchos de los que se llaman cristianos no tienen problema con eso. Y disfrazan el feminismo y disfrazan todas las cosas. Hermano, que no es el tiempo de hablarlo, pero lo disfrazan de muchas formas. Pero sigue habiendo un fuerte feminismo en medio de las iglesias. En muchas congregaciones, le voy a decir quién manda. Y no son ni el pastor ni los maridos, sino las mujeres. Así de sencillo, hermanos queridos. ¿Ven? Ahora con Cristo disfrazaron su feminismo y rebeldía. ¿Y por qué no pueden dejar de seguir pecando? ¿Por qué quieren seguir amarrando eso? ¿Por qué quieren seguir teniendo eso en sus manos? Hermanos, porque no hay vida en ellos. Así de sencillo. Pero una mujer que ha tenido la vida de Dios en él, entonces dice, ¿está en ella el deseo de rebelarse? ¿Está en ella esa situación de querer rebelarse? ¿Pelean ustedes con eso? ¿Luchan ustedes con querer rebelarse contra sus maridos? De que está cierto, pero ¿qué pasa? Como el Señor está, como el Espíritu Santo está, como la simiente de Dios está, entonces dice, esto no es. Y lucha con todas sus fuerzas por eso. Porque quiere conformarse al estándar de ¿qué? De una mujer suave, amable, que es de grande estima delante de su Dios. ¿Entienden, mis amados hermanos? Así que ser diferentes por la vida de Dios en nosotros es ser distinguidos de los demás, aunque seamos de una misma especie, es decir, seres humanos. ¿Usted y yo somos seres humanos? Sí, pero hermano, que estamos en un nivel por encima de la raza humana. La raza humana está caminando por la tierra, nosotros caminamos por encima de la tierra. Es lo que nuestros hermanos puritanos entendieron de cierta manera. Así que lo que nos distingue a nosotros de la raza humana, hermanos, de los demás seres humanos, es de quién somos hijos, que fue la paternidad espiritual que hablábamos hace una semana. Entonces, hermanos, aquí es donde usted y yo vemos que el Espíritu Santo, hermano, la simiente de Dios morando en nosotros, es ese Espíritu Santo, su persona y su acompañamiento hasta el final de nuestras vidas. Por eso es que los hijos de Dios somos incompatibles con el pecado, de una vida de seguir pecando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos acompañará ¿hasta cuándo? Desde el momento en que nos salvó, dándonos vida, hasta el momento en que nos entregue en las manos ¿de quién? De nuestro Salvador. Así que, mis amados, si hemos seguido cada una de las razones que Juan nos ha dado, nos podemos dar cuenta que el cristiano es incompatible con el pecado porque él ahora es una obra de la Trinidad. De nadie, nada más y nada menos. Es decir, hermanos, hablamos del Padre que nos amó y nos llamó hijos de Dios. Hablamos de la obra del Hijo de Dios que nos redimió, que nos perdonó, que nos quitó los pecados, que deshizo las obras del diablo. Y ahora hablamos de lo que Dios puso en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, en cada creyente. Así que, mis amados hermanos, hablemos un poquito del Espíritu Santo. Vamos a hablar de lo que hace este Espíritu Santo, de su obra, de su persona y de su acompañamiento hasta el final. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Y a quienes el Espíritu Santo regenera, les implanta la semilla y el principio de la vida divina en cada corazón. Pero el instrumento mediante el cual el Espíritu Santo concede este nuevo nacimiento es la palabra de Dios, que también permanece en nosotros.
Eso lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 23. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, ¿sí ve? No de esperma de hombre, sino de incorruptible. Mire, ¿de qué somos nacidos? ¿De qué somos renacidos? De un esperma que es incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermanos. Así que por eso es que usted y yo vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el Espíritu que ahora habita en nosotros es incorruptible y se sostiene y sigue viviendo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que, hermanos, en la regeneración, una nueva vida nos es implantada. Y esa vida es la misma vida de Dios. La propia vida y la naturaleza de Dios vive en cada heredero del cielo. Así que somos tan ciertamente partícipes de la naturaleza divina por el nuevo nacimiento, como fuimos una vez partícipes de la naturaleza humana por nuestro primer nacimiento de hombre. ¿Es así o no es así? Miren, el día que nacimos de simiente corruptible, el virus maligno nos fue traspasado. En pecado he sido concebido, ¿cierto? Fui formado. Sin embargo, hermanos, no sucede así cuando nacemos de nuevo. Cuando usted y yo somos nacidos de la simiente de Dios, allí ningún pecado nos es transmitido. Ningún pecado nos es sembrado. Ningún pecado nos es traspasado en nuestro interior, porque viene de simiente incorruptible y santa. ¿Sí ven, mis amados? Así que aunque el pecado de la vieja naturaleza permanezca, porque hay pecado remanente, no hay ningún pecado, no hay ningún virus en la naturaleza nacida de nuevo. Por esa razón, hermanos, es que usted y yo no podemos vivir y seguir viviendo para pecar en esta tierra. Porque ahora tenemos una naturaleza que viene de Dios mismo. ¿Sí? Mire lo que dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, que habito en este cuerpo de muerte. Porque hay una situación, sí, hay una realidad. Hay una ley que está en mí. Hay una ley que está adentro. Es la ley de Dios, es la de la vida. Pero hay una que se levanta de los miembros, que me quiere llevar a pecar contra Dios. Pero en esa lucha, hermanos, el apóstol Pablo se fue santificando. No es que él diga, no, pues me entrego a los deseos y a los placeres, que no puedo hacer nada. No. ¿Por qué no se entregó? Porque había una nueva vida en él. Y esa es sin pecado. Y esa es incorruptible. Así pues, hermanos, hay naturaleza divina en nosotros. Y de esa naturaleza divina nos transmite luz y vida. Y por eso es que esa vida divina que está en nosotros no puede permanecer muerta o a oscuras. No vive a oscuras. No vive a oscuras. Vea, en el primer nacimiento, ¿nacimos para qué? En el primer nacimiento, ¿nacimos para qué? Para pecar. En el nuevo se nace ¿para qué? Para la santidad, muy bien. En el primer nacimiento somos partícipes de la corrupción y la de depravación. ¿Es así? En el segundo somos participantes de la incorrupción y de la búsqueda de la perfección. El nuevo nacimiento, mis amados hermanos, cuando el Espíritu Santo llega sobre nuestras vidas, cuando Dios implanta esa semilla de vida en nosotros, el nuevo nacimiento señala el final de la vida antigua del pecador. O sea, ¿usted nació de nuevo? Eso inmediatamente señala que su vida antigua ahora empieza a echar para atrás. Desde el momento en que nació, su vida antigua empieza a dejarse y empezamos a conformarnos a la nueva. Ahora es la palabra de Dios, que antes no se podía ni se quería obedecer, que por la simiente de Dios es iluminada en cada creyente. Y por eso es que no puede pecar, hermano. Por eso es que no puede vivir para el pecado, porque ahora tiene la fuerza y la dirección del Espíritu Santo obrando en él, mostrándole siempre cuál es el mejor camino.
Así que esta primera parte, hermanos, de hablar de lo que es la simiente de Dios habitando en nosotros, que es el Espíritu Santo, apliquemos esta primera parte. Si hay un tema importante para el cristiano, debe de ser el del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo eterno de Dios no es nada más ni nada menos que la fuente de la vida espiritual del cristiano. O sea, sin Espíritu no hay vida. Por eso les decía, separar la Trinidad de esta obra no va a traer vida sobre ninguna persona, sobre ninguna persona. Así que, hermano, yo quiero que usted se dé cuenta de una cosa, que el Espíritu Santo no es nada más ni nada menos que la fuente de la vida espiritual y la continuación de esa vida en el cristiano. El origen de nuestra vida, ¿dónde está? ¿Dónde está el origen de nuestra vida? En Dios. ¿Cómo? Poniendo la simiente, todo lo que hemos hablado ahorita, hermano. Trayendo ese nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Cómo vamos a continuar con esa vida, con esa nueva vida? ¿Cómo la vamos a poder continuar, sostener y permanecer en el tiempo? Con el mismo Espíritu. ¿Ve? O sea, el Espíritu Santo es tan importante porque el Espíritu Santo es el origen y es la continuación de la vida nueva en el creyente. Porque todo proviene de Él, hermano. Quiero que piensen en lo que les voy a decir y evalúen si realmente el Espíritu Santo es importante para nosotros. El Espíritu Santo es para nuestras vidas espirituales lo que el Creador es para este mundo. Sin Dios el Creador, el mundo nunca hubiera comenzado a existir. ¿Es así o no es así? Y sin su obra constante, paciente, sustentadora y preservadora, el mundo dejaría simplemente de existir. ¿Sí o no? Ok. Ahora, ¿quién creó el mundo? Dios. ¿Pero a través de quién? Del Espíritu de Dios. Y es a través del Espíritu que Dios lo sigue sosteniendo. Porque es Dios mismo. Ahora, si sabemos esto, que sin el Creador el mundo no existiría y sin la continuación de la mano poderosa del Creador sosteniéndola dejaría de existir, bueno, así también sin el Espíritu de Dios el cristiano nunca habría nacido de nuevo. Nunca hubiese existido. ¿Sí? Y sin la influencia y la obra siempre presente del Espíritu, la vida espiritual del cristiano volvería a la muerte espiritual de la cual salió. Volvería a ser un hijo del diablo. Así que, hermanos, habiendo afirmado esto, la importancia del Espíritu Santo y de la simiente de Dios que permanece en nosotros, debemos considerar, ¿es ese Espíritu el que habita en nosotros? Ese es el que nos está llevando precisamente a continuar la vida de Dios y que no ha dejado y no ha parado para que usted y yo nos conformemos más a esa vida, a esa nueva vida. ¿Ven? O sea, es que eso es lo importante. No solamente trae nuevo nacimiento, sino que es la que nos permite continuar. Es el origen y la continuación de nuestra vida en Dios. El Espíritu Santo. Así es de importante. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Esa es la importancia que tenemos del Espíritu de Dios. Y es ese Espíritu el que nos está acompañando, hermanos, hasta el día de hoy, haciendo esa obra perfecta, porque Dios dice que al que salvó, ¿qué iba a hacer Dios? No iba a dejar de ¿qué? De perfeccionar esta obra hasta el día de ¿quién? De Cristo. Ahora, el Espíritu Santo fue el que la inició y el Espíritu Santo es el que la va a terminar. Y tenemos que mirar eso en nuestras vidas, hermanos. Entonces, ahora, hermano, habiendo afirmado que la simiente de Dios permanece en nosotros, consideremos un poquito de quién es ese Espíritu que habita en nosotros. Y debemos darnos cuenta que para que esto pase, para que esto se pueda llevar a cabo, tenemos que considerar la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, porque hasta ahora hemos visto que es la simiente de Dios, que es la que produce vida en el creyente, pero dijimos también que es el que nos va a continuar llevando a esa vida, ¿cierto? Es el que la sostiene y la preserva. Entonces, para que eso pase, hermano, tenemos que ver que el Espíritu Santo es una persona. Tenemos que ver la personalidad del Espíritu Santo.
Y tenemos que volver a hablar lo que hemos hablado muchas veces aquí, hermanos. El Espíritu Santo no es una mera fuerza impersonal, como lo enseña el cristianismo moderno. No es esa fuerza que mueve a la gente a la risa descontrolada. No es esa influencia del Espíritu que los emborracha, que los hace hablar en lenguas y que hace que los hombres se comporten más como animales que como personas guiadas por el Espíritu Santo. Esas personas que el día de hoy dicen que son movidas por el Espíritu Santo, la gente dice, ustedes están locos. La gente dice, no, ustedes parecen animales. Y se supone que el Espíritu Santo, que es de Dios. Así que cuando una persona se mueve por el Espíritu Santo de esa manera y le dicen que es como un animal, están diciendo que ¿quién es un animal? Hermano, Dios nos perdone. Es como en estos días, una noticia otra vez triste, mis queridos hermanos, de esas iglesias que se mueven por el mover del Espíritu Santo. Un hombre pastor violando a su hijastra y la quería matar. Y ahora resulta que a esos hombres, hermano, a mí me parece muy tremendo que a esos hombres una congregación si salga armada a decir, suéltenlo, suéltenlo. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a ese pobre hombre fue que el diablo lo poseyó y por eso estaba haciendo lo que estaba haciendo. Suéltenlo. A esas personas sí las defienden, a esas personas sí las quieren, a esas personas sí las quieren tener en un púlpito. Pero la Biblia dice que cuando el justo muere, nadie llora por él. Qué triste, hermano. ¿No le parece? Así que, hermanos, cuando el Espíritu Santo es tomado como esa fuerza impersonal que guía a las personas a moverse como animales, priva a la persona de la verdadera bendición de la salvación. Porque el Espíritu Santo viene a terminar la salvación, a obrarla, a aplicarla en cada creyente. Así que para darle un poco más de claridad al punto del por qué somos incompatibles con el pecado, debido a la obra del Espíritu Santo, veamos cómo la Biblia nos revela en diversas formas que el Espíritu Santo es una persona. Nos revela su personalidad. Hermano, mire, la Biblia le atribuye de manera clara todas las características distintivas de la personalidad. O sea, que lo que nos hace a usted personas, a usted y a mí personas, hace al Espíritu Santo persona, hermano. Ahora, ¿cuáles son las características distintivas de la personalidad? No estamos hablando de características distintivas, no es que el Espíritu Santo sea como nosotros. Pero ¿cuáles son las características distintivas de la personalidad? Bueno, mente, tener intelecto, tener emoción y tener voluntad. Eso nos hace personas. Eso nos hace personas. Por lo tanto, cuando la misma Biblia demuestre que el Espíritu Santo, y vamos a usar varios pasajes, posee cada una de estas características, podemos tener la plena seguridad de que el Espíritu Santo es una persona y que como nos acompaña, como va con nosotros, entonces nos lleva a ser incompatibles con el pecado. No simplemente es una fuerza impersonal, porque si fuera una fuerza impersonal, entonces hoy me mueve para acá y mañana para dónde me mueve. Si fuera una mera fuerza. No. Hermanos, que le demos una honra de vida a la persona del Espíritu Santo y saber que Él es que se nos va a conducir a la santidad. Así que el Espíritu Santo tiene mente, tiene intelecto. ¿Sí? ¿Qué dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Nos dice lo siguiente, mis amados. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora bien, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció, ¿sí ve? Conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu ¿de quién? De Dios. Mire que el apóstol Pablo está haciendo esta declaración mostrando que la mente humana, o sea, usted y yo, no somos capaces de conocer y desentrañar los misterios de Dios. ¿Quién los conoce de nosotros? ¿Quién conoce los misterios de Dios? ¿Quién conoce la mente de Dios? El apóstol Pablo está diciendo, ningún hombre en esta tierra, ningún hombre. Pero cuando hablamos de mente, estamos haciendo referencia a inteligencia, razón y conocimiento. Y el pasaje que acabamos de hablar nos muestra que el Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene razón y tiene conocimiento
y es superior al de cualquier hombre para comprender los misterios profundos de Dios. ¿Quién conoció los misterios de Dios? ¿El Espíritu de quién? De Dios. Así que el Espíritu Santo tiene mente, tiene intelecto, tiene razón, conoce los misterios de Dios. ¿Y qué hace con esos misterios de Dios? Según el pasaje, revelárlos a nosotros que no tenemos la capacidad. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Así que el Espíritu Santo tiene mente, tiene razón, tiene conocimiento. Pero no solamente tiene conocimiento, sino que el Espíritu Santo también tiene voluntad. Tiene voluntad. Cuando hablamos de voluntad, cuando hablamos de la voluntad, hermanos, indica, el hecho de que usted tiene voluntad, indica que usted puede elegir. ¿Es así o no es así? Que usted elige, que usted decide. Así que el Espíritu Santo tiene voluntad, y cuando hablamos de que el Espíritu Santo tiene voluntad, entonces tenemos que decir que Él tiene el poder de elegir o decidir, y claramente eso también es enseñado por las Escrituras, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Qué hace? Repartiendo a cada uno en particular, ¿como quién? Como Él quiere. ¿Como a Él le dicen? Como Él quiere. Hermano, qué textos tan claros los que nos habla el Señor acerca de la personalidad del Espíritu Santo. En este texto el apóstol Pablo nos está diciendo y le dice a la iglesia que es el Espíritu Santo, sin que nadie le dijera, sin que nadie lo condicionara, el que distribuyó los dones a la iglesia. ¿Como quién? Como Él quiso, hermano. A cada quien le dio como Él quiso. ¿Le dio a Edwin porque es que Edwin era más buena gente? No, hermanos. Fue la voluntad del Espíritu Santo dándole individualmente en la manera que Él decidió, porque el Espíritu Santo tiene voluntad. O sea, Él decide, Él escoge, Él determina como Él quiere. Eso es tener voluntad, hermanos. Ahora, si decimos que el Espíritu Santo tiene voluntad para poder decidir, para poder elegir, para poder actuar, ¿cómo ejerce el Espíritu Santo esta voluntad? Bueno, hermanos, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Hechos capítulo 8, versículo 29, Hechos 8, 29, nos dice lo siguiente: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. Hermano, yo le quiero decir una cosa. Usted ha visto que hay momentos donde usted está haciendo algo, o usted está de pronto por ahí, tal vez de pronto con algún tiempo libre, le voy a decir, con algún tiempo libre, y usted ha escuchado que le dicen: vaya a la Biblia. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado que le digan: ore por esto? ¿Ha escuchado eso? Hermano, eso no es que su corazón le esté hablando, amigo querido, es el Espíritu Santo que habla. ¿Ve, mi hermano querido? ¿Ve? O le dice el Espíritu Santo: vaya y busque cómo jugar. No, cuando usted está y tiene tiempo libre, normalmente es cuando tiene el tiempo libre que le dice: ore, lea la Biblia, haga tal cosa. Porque el Espíritu Santo no quiere que perdamos el tiempo, sino que nos conduzcamos como sabios. ¿Sí ven, mi hermano querido? El Espíritu Santo habla. ¿Pero de qué nos habla? ¿De qué nos habla? Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera carta a Timoteo 4, 1. Dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente, mire, claramente, no habla ni siquiera enredado, claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Claramente lo habla, y claramente hoy se está viendo. Entonces, mire, hermano, ¿de qué es que nos habla el Espíritu Santo a nosotros? ¿Cómo ejerce esa voluntad? Hermanos, habla claramente, dándonos información a usted y a mí como iglesia,
información que es sumamente importante para el cuidado de la iglesia, advirtiendo los peligros que pueden llegar a venir. ¿No le ha pasado que usted de pronto en ese tiempo libre se va a dedicar a hacer otra cosa, ¿cierto? Que de pronto no lo va a llevar al bien. ¿Y quién le habla? Es mejor que haga esto, porque esto por este lado no está bien. Ese no es su corazón, amado. Su corazón no es tan bueno. Ese es el Espíritu Santo, que cuida a la iglesia, le enseña cuáles son los mejores caminos. Así que, hermanos, no perdamos, queridos amados, el privilegio que tenemos de esa bendita persona, mostrándonos, hablándonos y de qué nos habla para que nos vaya bien. Pero además de hablar, también enseña. El Espíritu Santo también enseña. Mire, antes de que Cristo se apartara de los discípulos, los alentó diciéndoles que enviaría otro consolador. Es decir, hermanos, que les iba a enviar otro ayudador, que les iba a enviar a otro que haría lo mismo que Él había hecho por ellos, enseñándoles todas las cosas. Y eso se lo dijo en Juan capítulo 16, versículos 12 al 15. Que ese Espíritu les iba a enseñar todas las cosas que Él les había enseñado. Y un pasaje más claro para esto lo tenemos y lo hemos estudiado ya aquí. Primera carta de Juan 2:27, que dice lo siguiente: pero la unción que está en vosotros, que recibiste de Él, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿A qué nos enseña? A que permanezcamos en ¿quién? En Dios, en Cristo, buscándolo a Él, porque te somos hijos, porque Cristo deshizo las obras del diablo, porque nos quitó el pecado. ¿Ven lo que nos enseña el Espíritu Santo? ¿Dónde está que el Espíritu Santo haga todas las pataletas que nosotros vemos el día de hoy? ¿Dónde vemos que el Espíritu Santo mueva a la gente a que tenga que decir mentiras? ¿Dónde vemos eso, hermano querido? Así que el Espíritu Santo nos enseña aquellas cosas que estuvieron ocultas desde los siglos. Nos enseñará aquellas cosas que glorificarán al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Lo magnificará al darnos a conocer cada vez más de su obra redentora. Dígame sinceramente, hermano, ¿usted ha crecido un poquito desde el tiempo en que estamos como iglesia? ¿Ha crecido un poquito más en el conocimiento de su Salvador? Que lo lleve hacia Él, en el cual usted se goce y se deleite y esté asegurado en Él. Hermano, eso no lo hace sino una sola persona. Eso no se lo enseña a nadie, sino el Espíritu Santo de Dios. Así que después de haberle mostrado por medio de las Escrituras que el Espíritu Santo tiene mente y voluntad, quiero demostrarle también que el Espíritu Santo tiene emociones. Ahora, ya les dije que no podemos comparar estas emociones, sentimientos y todo con nosotros, eso es claro. Pero cuando hablamos de emociones, estamos haciendo referencia a la sensibilidad del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, hacemos referencia a aquello que Él ama o que aborrece, aquello que le agrada o aquello que lo contrista. De eso estamos hablando. Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30 nos enseña lo siguiente, el apóstol Pablo: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Hermano, aquí hemos hablado del amor del Padre, ¿cierto? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? O sea, ¿Cristo nos amó? Sí, pero hermanos, ¿cuánto tenemos en cuenta usted y yo que somos objeto del amor del Espíritu? Que el Espíritu nos ama. O sea, que sepa una cosa: si el Padre lo amó, el Hijo lo amó. Y si el Hijo lo amó, ¿quién lo va a amar? El Espíritu de Dios, a quien le mandó para que nos ayudara, para que nos cuidara, para que nos sustentara, para que nos guardara. El Espíritu Santo nos ama, hermanos queridos. Pero no solamente el Espíritu Santo muestra su amor, no solamente también nos ama, sino que el Espíritu Santo también se enoja. Se enoja, hermano. Isaías capítulo 63, versículo 10. Isaías capítulo 63, versículo 10.
Mire lo que dice. Y por eso es que usted y yo muchas veces, hermano, tenemos que sufrir las consecuencias. Eso es como el padre que le dice a su hijo, hijo por ahí no, hijo por ahí no, hijo por ahí no. ¿Qué pasa si su hijo sigue siendo rebelde? Su padre se enoja y lo deja que tropiece y cae. ¿Y qué va a pasar con el niño? Va a llorar. El padre quería evitarle la caída, pero como quisieron ser rebeldes, allá cayeron. ¿Por qué? Porque el padre dijo, listo, lo voy a dejar allá. ¿Qué dice Isaías 63:10? ¿Más qué? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? Su Santo Espíritu. Ay, mis amados hermanos. ¿Ven cómo? ¿Ven por qué es que, hermanos, somos incompatibles con el pecado? Porque esta persona está ahí al lado, hermanos. Y a veces se enoja. Y somos rebeldes y él se enoja. Y nos disciplinan, hermanos. Y finalmente vemos las emociones en el mandato que hace el apóstol Pablo en el texto de Efesios. No contristéis al Espíritu Santo. Entonces, mis amados, a través de todos estos pasajes, acabamos de ver la obra que desempeña el Espíritu Santo en la dirección del ministerio de la iglesia, en la dirección del creyente. Y nada de esto, mi querido hermano, se le puede atribuir a una fuerza o poder impersonal, sino a una persona. ¿Que camina con quién? Con el creyente, hermano. Que entre más relación tenga usted con él, más lo va a acompañar. Pero si usted le dice, quítate de aquí, usted lo puede entristecer de tal manera, hermano, que usted va a caminar como usted quiere y vea. Y él le va a decir, levántate. Porque si no, se nos levantaría. ¿Sí ven, mis amados hermanos, la gloriosa obra del Señor? Pero hermano, por último, cuando usted cae, muchas veces cuando usted entristece a ese Espíritu Santo, por último podemos ver cómo ejerce su voluntad, convenciéndonos. Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, ¿quién es quien nos convence de esto para llevarnos a Dios y a su Hijo Jesucristo? ¿Quién? ¿Entiende por qué hijos de Dios incompatibles con el pecado? Ya Dios obró, ya Cristo obró, y ahora faltaba la cereza del pastel, el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, hermano. Mientras usted y yo no tengamos el Espíritu Santo, ¿quién nos va a convencer de pecado? Por eso es que hay personas que son cerradas a eso, pero no hice mal, y viven su vida excusando su pecado y nunca aceptándolo. ¿Por qué razón? Pero hermano, mientras no tenga el que convence, es imposible, mis amados. Ay, Dios es muy bueno con nosotros. Así que, hermano, yo le pregunto una cosa, ¿cree usted que la persona del Espíritu Santo se gozará en el pecado o conducirá a los hijos de Dios a pecar? Por supuesto que no. Su compañía como persona nos guía y nos conducirá a vivir como hijos santos y amados de Dios. Usted va a encontrar, hermano, que su vida es inútil si no está haciendo la voluntad de Dios. Usted va a encontrar que su vida no tiene gozo, no tiene plenitud, no tiene razón de ser si no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y eso por qué? Porque ese espíritu nos lo ha dejado. No por otra cosa, mi hermano querido. Y por esa razón es que el Hijo de Dios es incompatible con el pecado. Así que termino, hermano, esta enseñanza concluyendo de la siguiente manera. Llegamos a nuestra conclusión. Yo sé que querían más, pero ya voy a concluir para que queden con esto. Hoy tenemos un llamado a la reflexión. Hay un llamado a la reflexión, hermanos. Pues si decimos que lo hemos conocido y permanecemos en él, no podremos entonces pecar fácilmente o con ligereza. No podremos vivir pecando, Si usted y yo decimos que le amamos, no podemos tener el propósito de una vida de pecado y estar contentos con eso. Estamos llamados a la reflexión, mi hermano. Hoy muchos encontraron refugio en la doctrina, en el mero conocimiento, ¿ven? Lo que hablábamos anteriormente. Pero la Biblia tiene la capacidad de desenmascarar el refugiarse solamente en la doctrina
porque la vida cristiana tiene una muestra inconfundible de su veracidad, una vida que conducida por la simiente de Dios nos lleva en pos de la santidad. Una persona que no tenga conciencia sensible y una preocupación real por un crecimiento en santidad, que es el objeto de su salvación, tiene que saber algo: no tiene vida espiritual, no la tiene. El pueblo del Señor necesita un consolador, lo necesita. Necesita otro ayudador, porque usted se puede imaginar, piensa en lo siguiente. Estos hombres van camino de Maús, ¿sí recuerdan? ¿Y cómo iban? ¿Había llegado el Espíritu Santo en ese momento? Todavía no había llegado. ¿Y cómo iban? Tristes. No, pero mire, tal cosa. ¿Estaban ellos con toda la disposición de hacer la voluntad del Señor? No, en ese momento no. Ellos sabían que Cristo había estado. Pero si el Señor no hubiese dejado al Consolador, hermano, créanme una cosa, nada de eso hubiéramos visto. Nada de eso. Pero el pueblo de Dios necesitaba un Consolador. Así que, hermano, Él nos lo dejó para que usted y yo pudiéramos seguir sus pisadas. Hermano, ¿cuánto tenemos usted y yo en este mundo? ¿Cuántas tentaciones que vencer? ¿Cuántas dificultades que soportar? ¿Cuántos peligros que soportar, hermanos? Así que usted y yo necesitábamos un consolador, porque hay muchas cosas que nos pueden hacer infelices y apartarnos de la voluntad de Dios en nuestra propia voluntad. Usted se imagina, hermano, con el pecado dentro de nosotros, el mundo fuera de nosotros y Satanás intentando angustiarnos y abatirnos. Hermano, hace rato que usted y yo hubiésemos dejado este camino. Hace rato, pero tiempo lo hubiéramos dejado. Pero, hermanos, usted se imagina que no solamente eso, sino que tenemos dificultades en la familia, preocupaciones en los negocios, presiones grandes, hermanos, sufrimientos, el estado, hermano, de desánimo que muchas veces tenemos, ver a veces la iglesia que no se está comportando como debe de ser. Hermano, y eso en lugar de darnos alegría, nos llena de dolor y tristeza. Usted se imagina si el Espíritu Santo, si en estas circunstancias, hermanos, solamente tuviésemos consoladores humanos. Hermano, por eso es que solo en Dios tenemos el consuelo, tenemos la fuerza y tenemos la gracia necesaria para poder continuar haciendo lo que es agradable ante sus ojos. Y por eso el Espíritu Santo condescendió y descendió a asumir el oficio de consolador para seguirnos llevando hacia el fin que Dios quiere con su iglesia. Oh, mis amados, al Espíritu Santo se le confió toda la plenitud de Jesús. Él conoce todos los pensamientos del Padre. Él ha examinado todo lo que tiene que ver con la gracia. Conoce perfectamente todas las riquezas de la gloria y gracia en Cristo Jesús. Y con ellas, hermano, está dispuesto a consolar a su pueblo, llevándonos por los caminos de rectitud y de justicia. Pues usted nunca escuchará del Espíritu Santo otra cosa. Por más que usted esté desanimado, ¿cierto? Por más que usted quiera tirar la toalla, ¿sí le ha pasado? Hay algo que no lo deja. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque aunque usted lo haya contristado, Él sigue siendo fiel a su Salvador, al Salvador. Hermano, es una maravilla la obra del Señor y por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce a cada santo y conoce cada circunstancia. Conoce a cada enemigo y cada tentación. Él es el único que tiene acceso a nuestro corazón y por eso nos puede brindar la ayuda, consuelo y guía que usted y yo necesitamos. Él dirige la mirada hacia Jesús. Él despierta en nosotros confianza en Dios. Él levanta en nosotros vivas esperanzas de gloria. Él pone sobre Dios que creamos sus promesas. Él rocía la sangre expiatoria de Cristo cuando hemos pecado. Él sustenta y nos susurra hacia la paz, hermanos. Y nos da las fuerzas y adiestra nuestras manos para la guerra y para la batalla. Así que, hermanos, si Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones y nos consuela de tal manera que amarga el pecado
y hace más querido al Salvador y produce un mayor amor a la santidad, ¿seremos compatibles con el pecado? ¿Ve cuál es la razón del Espíritu en su vida y en la vida? Amargarnos esta vida de pecado, hacer que usted y yo no nos sintamos a gusto con el pecado, que no vivamos para los deseos de la carne. Él lo amarga y pone más bien al Salvador como amado y como querido y deseo de vivir en santidad. Por eso es que somos incompatibles con el pecado si el Espíritu Santo mora en nosotros. Ay, Espíritu Santo, que nunca apaguemos esas benditas influencias, que nunca contristemos su amor y que nunca despreciemos sus indicaciones, sino que seamos guiados por Él, acompañados por Él, enseñados por Él y tengamos las arras de nuestra herencia en Él, mis queridos hermanos. Así que el Espíritu Santo obra de la siguiente manera: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Como una madre consuela a su hijo, así el Espíritu Santo nos acompaña, nos guía y nos enseña para que usted no haga más mal. ¿Entiende, mi hermano querido? El Señor nos ayude en todas estas cosas. Y precisamente, gracias y gloria a Dios, que esta semana pasada se nos habló del Espíritu Santo en 2 devocionales muy maravillosos. ¿Entiende, hermano? La obra del Señor. ¿Por qué es que una persona es incompatible con el pecado? Hermano, es que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si un hombre le queda grande al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano, entonces quién sabe qué es la salvación. Oremos al Señor, mis amados.